Cordial saludo para todos nuestros amigos en América y en el mundo hispanoparlante. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para toda nuestra audiencia. Soy Omar Pavón Monroy, en desarrollo de nuestro curso introductorio de Archicad. Nuestra conversación de hoy, la lección 1.2, el menú principal. Como ya es costumbre en nuestra tarea, vamos a abrir en este momento dos instancias de Archicad diferentes. Una identificada con el color en el fondo o en el entorno de trabajo de color rosa. Tendremos la versión 20 de Archicad. Y en el entorno de trabajo de color verde tendremos una versión de Archicad 26. Sin embargo, para efectos de la comparación que acostumbramos ejecutar en este punto del curso, pues es muy fácil establecer el contenido de ambas ventanas o de ambas paletas, porque tendremos la oportunidad de verificar que, tal como lo hemos venido sosteniendo en los últimos años, las versiones en Archicad no cambian mucho en su forma, solamente cambian en el fondo cuando hay necesidad de incluir una herramienta nueva o alguna otra característica que sea novedosa en el entorno. Vamos entonces a empezar diciendo lo siguiente. En el tema del menú principal, Archicad siempre ha mantenido 9 ventanas: el menú archivo, el menú de edición, el menú de ver, menú de diseño, el menú de documento, el menú de opciones, el menú de teamwork, que es el trabajo en grupo o colaborativo, el menú de ventanas y el menú de ayuda. Estos 9 menús no han cambiado desde la versión 6 de Archicad. Por tal razón, para nosotros es muy fácil hacer una migración del entendimiento entre una versión y la otra, porque solamente nos dedicamos pues a profundizar en las herramientas nuevas que aparecen con cada versión. Entonces decimos lo siguiente: el menú de archivo contiene las siguientes opciones: la opción de abrir, la opción de iniciar un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, cerrar un proyecto. También tendríamos la posibilidad de colocar acá salir de un proyecto de Teamwork, pero en este caso la opción de Teamwork está deshabilitada por cuanto esta es una versión demo que no permite ni grabar, ni publicar, ni tener ningún tipo de salida. Luego entonces el botón de la interoperabilidad con sus funciones colaborativas. Tenemos la opción de colocar el contenido externo, el manejador de archivos, de bibliotecas y objetos, la información del proyecto y las opciones para definir o determinar la calidad de los plotters o de las impresoras de salida. Vemos entonces que no ha habido ningún cambio en lo que respecta al menú de las opciones de archivo. Estudiemos ahora entonces el menú de la ventana de edición. Bien, inicialmente pues entonces las opciones de hacer, deshacer o rehacer el último comando, repetir el último comando. En la siguiente sección tendremos las opciones que conocemos y que son similares a las funciones de Windows, de cortar, copiar, pegar o borrar. En la sección siguiente tenemos la herramienta de seleccionar, las herramientas de búsqueda y selección o de búsqueda y reemplazo de texto.
Seguidamente, las funciones de agrupar, el orden de visualización y bloquear. Inmediatamente en la sección siguiente, las herramientas de mover, alinear, distribuir, reformar y las definiciones de los elementos. Todas estas funciones que veremos cuando estemos hablando del curso básico. En el módulo 3, las herramientas de edición para las funciones de ArchiCAD. También, finalmente, la herramienta de línea y plano de referencia, muy importante cuando estemos hablando de la ventana de visualización en 3 dimensiones. Podemos entonces también concluir en este caso que el menú de edición no sufrió ninguna modificación con el cambio de versión. Estudiemos ahora las opciones del menú Ver. Inicialmente, las opciones de visualización, la herramienta de trazar, la referencia entre piso y piso de diseño, el botón de mostrar la red constructiva, la visualización del plano de edición, las opciones de trazado, que está en referencia con la herramienta de referencia, las opciones de la red y el plano de edición, que es la herramienta con la cual podemos, por ejemplo, cambiarle el color del entorno de trabajo como hemos hecho en este momento, herramienta de regla, las líneas guía, las opciones de estas mismas líneas guía, los botones para la coacción del elemento, la coacción de superficie, las guías de coacción, los puntos de coacción y las opciones de estos mismos puntos de coacción. Aprenderemos todo esto en desarrollo del módulo 2 del curso básico, del módulo 3 del curso básico, las herramientas de edición. Tenemos el botón de vincular a la red y las opciones de coacción a la red. Seguidamente manejamos los elementos de la vista en 3 dimensiones, o sea, la ventana de 3D, y las opciones de esta ventana, que pueden ser las diferentes formas de las perspectivas o de las axonometrías, y los elementos que se manejan cuando estamos trabajando las perspectivas en época de prepararnos para los renderizados. El botón de zoom, los botones de orbitar y explorar el modelo, que están deshabilitados porque no tenemos un modelo 3D que visualizar, y por tal razón estos botones se habilitan cuando tengamos un elemento en diseño. Los elementos de los extras de navegación y el botón para refrescar o reacomodar los elementos que han sido modificados por efecto de los cambios en el diseño. A partir de la versión 24 de ArchiCAD apareció en el menú de ver la posibilidad de acceder al modelo analítico estructural. Este es un mecanismo mediante el cual ArchiCAD le apunta a tener dentro de su plataforma una posibilidad de estudiar conjuntamente y de manera interactiva el proceso arquitectónico con el proceso estructural. Como esta opción está orientada hacia los usuarios de estructuras y los ingenieros estructurales, y nuestro curso está orientado básicamente hacia la arquitectura, entonces solamente hacemos esta mención para mostrarles que este modelo analítico es posible hacerlo dentro de las funciones de ArchiCAD de esta nueva versión, pero no será objeto de estudio profundo en este curso. Demos una mirada entonces a la ventana de documento. Muy bien, inicialmente las herramientas de documento, que son las herramientas para diseño en 2 dimensiones, las herramientas de
acotación radial, acotación angular, textos, todos los elementos que miraremos cuando estemos hablando de las herramientas de diseño en 2D. Tenemos la herramienta de capas, el botón de visualización del modelo, donde podemos apropiarnos del concepto de la sobreescritura gráfica. Algunos otros elementos del sistema de sobreescritura gráfica aparecido en versión en versión 20. Las herramientas de renovación o rehabilitación, que son la situación existente, el plano de demolición, el plano después o la situación después de la demolición, las nuevas construcciones y el estado planteado. Herramientas para modificar o redistribuir los conjuntos de pluma, botón para visualizar parcialmente una estructura compuesta, plano de corte, escala de la planta, un botón para manejar los cambios, o sea, el gestor de cambios, algunas anotaciones, algunos elementos de anotación automática en los textos, el botón de imagen creativa, que es el que nos lleva directamente a las definiciones del photorender, el botón de esquemas, donde aprenderemos a hacer todo lo referente a la medición de cantidades de obra, así como los elementos de listas de elementos, listas de componentes y listas de zonas. Los índices del proyecto, el libro de planos, el manejador de los dibujos, un botón para guardar la vista y colocarla en el plano que vamos a publicar, y el botón del publicador. Estas últimas opciones las estaremos estudiando en el desarrollo del curso intermedio cuando estemos hablando del módulo de edición de planos. Así que en este momento, como estamos haciendo un paneo rápido, como hemos venido insistiendo, en este momento podemos concluir que la ventana de documento tampoco sufrió ninguna modificación con el cambio de versión. Demos ahora entonces una mirada a la ventana de opciones. Respecto a las versiones anteriores, tenemos entonces en la ventana de opciones el botón de atributos del elemento, que es el que nos permite visualizar los tipos de capas, modificar o visualizar las líneas, las plumas, crear todos los elementos como tramas, superficies, nuevos materiales de construcción, nuevos compuestos, el gestor de perfiles, que es importantísimo para la importación de perfiles metálicos, la opción de categorías de zona, los perfiles de la operación, el botón del sistema MEP, que es el que nos permite acceder a las herramientas de diseño hidrosanitario, eléctrico y de aire acondicionado directamente en la plataforma de ArchiCAD, y el botón de administrador de los atributos. Aquí vemos entonces en este cuadro de diálogo del despliegue del atributo del elemento un botón nuevo, que es el botón de atributos. Este es una modificación y es una incorporación nueva en el tema de ArchiCAD en la última versión, por cuanto nos permite acceder directamente a los conjuntos de las capas y las combinaciones de capas que utilizaremos en nuestro proyecto, sin necesidad de entrar por los botones acostumbrados, que son los gestores de los atributos. Entonces, en este caso, mediante este botón de atributos, ya lo miraremos entonces en una clase en particular que maneje este tema, aprenderemos a generar nuevas capas, nuevas combinaciones, nuevas superficies y todo lo que tiene que ver con la organización de nuestra información respecto a los atributos de los elementos de diseño. Tenemos entonces también, obviamente, como les digo, en comparación con las versiones anteriores, el administrador de propiedades. Tenemos el botón de los perfiles complejos, que es donde podemos crear o gestionar o importar perfiles de acero estándar de otras
de otras latitudes. Tenemos el botón para activar o desactivar la intersección automática entre los diferentes elementos verticales y horizontales del diseño arquitectónico. El gestor de extensiones, que es un botón muy importante para activar o desactivar las diferentes herramientas que vienen por defecto activadas en la versión nueva de ArchiCAD. Y finalmente, dos botones muy importantes que son los botones de acceso a las preferencias del proyecto, en donde encontraremos todo lo relacionado a definir las unidades de trabajo, los tipos de acotación, cuáles son las unidades de cálculo, metros cuadrados, metros cúbicos, definir las calidades de las zonas, cuáles serán los niveles de referencia del proyecto, si será respecto a la cota cero, respecto a la altura sobre el nivel del mar. Algunos elementos de importación de versiones anteriores, reglas y estándares para el diseño ergonómico de las escaleras. Y aquí tenemos adicionalmente los mismos botones de preferencias de los sistemas MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing Modeler. También tenemos las definiciones de ubicación y definir el norte del proyecto para temas de los estudios de asoleamiento. Observamos entonces dos o tres accesos nuevos, que son las unidades del modelo analítico estructural, la representación de este modelo analítico y las unidades de carga. Estas tres últimas opciones están directamente relacionadas con la opción o la nueva opción en la versión actual de el análisis del modelo estructural, que adicionalmente a eso también tiene en la ventana de opciones acceso para administrar la carga, para hacer combinaciones diferentes, combinaciones de cargas, los mapeados y las categorías. Entonces, como conclusión podemos decir que la ventana de opciones mantiene las mismas opciones que teníamos desde las versiones 20, 22, 23, 24 y 25, y ahora tenemos nuevos accesos por cuenta de la nueva funcionalidad de ArchiCAD, de la incorporación del análisis del modelo estructural dentro del modelo arquitectónico. En el tema de la ventana de Teamwork, podemos decir que esta ventana se habilita única y exclusivamente cuando tenemos acceso a los sistemas de colaboración en línea a través de la web de algún proyecto que estemos trabajando en cualquier lugar del mundo que tenga acceso a Internet. Entonces, a través de esta paleta del Teamwork, podemos definir los nombres de los usuarios que harán parte del proyecto desde sus diferentes roles, y adicionalmente a eso podemos enviar y recibir cambios. Podemos recibir y enviar y luego comparar los cambios con respecto a la referencia anterior. Podemos hacer cambios reservando los elementos, es decir, podemos asignarle a través de los roles cuáles son los elementos que se pueden reservar para modificar. En este caso, por ejemplo, el arquitecto auxiliar pues tendría el acceso a los elementos arquitectónicos, el ingeniero estructural tendría acceso a los elementos estructurales, y los ingenieros jefes o los supervisores tendrían acceso a todos los elementos para poder hacer un trabajo colaborativo eficaz. Así que entonces esta ventana pues está deshabilitada precisamente por eso. Cuando tengamos acceso, como lo veremos en las lecciones correspondientes, a un proyecto colaborativo, pues entonces hablaremos en particular sobre cada uno de estos botones de acceso. En referencia al menú ventanas del menú principal de ArchiCAD en esta versión nueva, y de manera comparativa con versiones anteriores, podemos anotar que se conservan los accesos al navegador, que me permite pasearme por los pisos, por las diferentes secciones, llegar a los alzados,
las hojas de trabajo, detalles, documentos 3D, los documentos de las perspectivas de 3D, los esquemas para los listados de cantidades de obra, índices del proyecto, las listas de los elementos, listas de los componentes, listas de zonas y todo lo relacionado con la edición en 2D, planos, generación de planos máster, etc. También encontramos en esta ventana las opciones de cerrar la pestaña del proyecto. Podemos cerrar todas las demás pestañas y ventanas. El botón de desacoplar la pestaña de la planta activa ha sido reemplazado por un acceso nuevo que me permite mostrar todas las vistas de las ventanas activas. En este caso tenemos la planta baja, podemos ir al centro de acción, podemos acceder a la ventana de 3D o a la ventana del alzado que estemos trabajando en ese momento de manera simultánea. Así que este botón de la ventana de ventanas del menú principal es muy importante y muy fácil de usar porque se trabaja de manera interactiva. También tenemos entonces aquí la posibilidad de ocultar las barras de pestañas, las barras de desplazamiento y las opciones rápidas, como mencionábamos en la lección 1.1, el entorno de trabajo, para poder personalizar el entorno y dejar una superficie de trabajo o una planta de trabajo mucho más cómoda y mucho más amplia. También podemos entrar en modo de pantalla completa para hacer presentaciones, por ejemplo, para proyectos y proyectarlas en un medio más grande que la pantalla del portátil o del computador. Podemos ocultar las paletas y las barras de herramientas para tener un espacio limpio de trabajo. También podemos acceder a las diferentes barras de herramientas para editarlas, apagarlas o prenderlas dependiendo de la necesidad. Igual pasa con las paletas. Podemos prenderlas, apagarlas, incorporarlas al diseño dependiendo del nivel que estemos trabajando y dependiendo del grado de personalización que queramos darle al proyecto. También tenemos entonces acceso al botón de planta, en este caso la planta baja, que es la que se figura en la barra de pestañas como la planta activa, pero pues podemos ir a cualquiera de las plantas de trabajo, piso 1, piso 2, piso 3, dependiendo del diseño. La ventana de 3D pues también nos permite acceder al botón que ocupa la visualización en 3D, igual que pasa con el botón de mostrar las vistas de pestañas, también podemos entrar por aquí. Finalmente tenemos entonces en el tema del del menú de ventanas, tenemos dos nuevos accesos que se han incorporado a partir de la versión 24, que es el acceso directo a un alzado que esté activo y el acceso directo al centro de acción. Bueno, esto podría considerarse repetitivo porque pues entrar al centro de acción por acá también es fácil de hacerlo por el botón de ventanas y la opción de mostrar las ventanas, y aquí tengo nuevamente pues el centro de acción. Sin embargo, pues entonces lo han incorporado acá para tener un acceso rápido en el tema de el centro de acción, que es el que me permite navegar por diferentes proyectos y a la vez interactuar con el proyecto actual. Así que, con excepción hecha de este botón de mostrar las vistas de las ventanas y los dos últimos botones de los accesos directos a los alzados y al centro de acción, podemos también concluir que el menú de ventanas no ha sufrido un cambio muy significativo entre las versiones anteriores y la nueva versión activa de ArchiCAD. Muy bien, hemos dejado para lo último
el análisis de la ventana de diseño por varias razones, especialmente porque muchos de los accesos y de las opciones que esta ventana presenta tienen que ver o están relacionados con algunos de los botones que ya hemos visto y algunos de los accesos que ya hemos visto en el estudio del contenido de las ventanas del menú principal. De manera comparativa con las versiones anteriores, entonces podemos decir que esta herramienta sí presenta bastantes modificaciones y que amerita un trato especial, aunque muy superficial en este momento, pero sí nos abre la puerta para tener un entendimiento más profundo en las clases subsiguientes. Por ejemplo, en la versión anterior solamente tenemos un botón de herramientas de diseño y se refería justamente a las herramientas de arquitectura. En este caso, la ventana de diseño nos presenta tres herramientas o tres accesos, que son la herramienta de arquitectura, que contiene básicamente todos los elementos de diseño en tres dimensiones que están en la ventana de diseño de la paleta de herramientas, incluyendo los componentes del muro cortina aparecidos en versión 20, las puertas, ventanas, las ventanas de esquina, lucernarios, la nueva herramienta de abertura, muy importante para el diseño de los buitrones y los pases para las ducterías en las construcciones en altura, las zonas, la herramienta de malla y todos estos elementos que hacen parte del botón de diseño que está aquí en la barra de herramientas. Entonces, todos estos elementos que están acá aparecen también en la ventana de diseño entrando por las herramientas de arquitectura. Pero adicionalmente a esto y con ocasión de la aparición de la herramienta de análisis estructural, entonces tenemos un nuevo acceso para los ingenieros estructurales y les ofrece las diferentes herramientas de diseño de este nuevo módulo en la versión actual de ArchiCAD. También quedó aglutinado o agrupado en esta sección las herramientas de diseño del Mechanical, Electrical and Plumbing Modeler, que es el mecanismo que hemos insistido para el diseño de tuberías, ductos y cableado estructurado en tres dimensiones. Entonces aquí tenemos todas las herramientas que corresponden a los conductos, ya lo miraremos más adelante en el curso intermedio. Está el tema de las tuberías, todos los elementos que se pueden usar en diseño de tuberías y todos los elementos que se pueden hacer del cableado estructurado. Todos estos elementos, especialmente los de conductos, también pueden ser utilizados para el diseño de las redes de aire acondicionado, que por su volumen tienen una importancia relevante en el tema de la altura libre de los pisos. Muy bien, en cuanto a las nuevas herramientas, pues entonces también podemos decir que a diferencia de la ventana de diseño de las versiones anteriores, entonces en este caso tenemos una nueva herramienta que es la de modificación de la barandilla, que apareció en versión 20 y que se separó de la herramienta de escaleras por cuanto las barandillas se tratan ahora como elementos independientes. También tenemos acá dos nuevos botones que son la comprobación del modelo y la posibilidad de comparar modelos entre sí. Este primero se utiliza mucho, especialmente en tema de arquitectura, la detección de colisiones, y es la que permite prever, por ejemplo, que las tuberías que discurren por la placa o bajo el primer piso en el sótano no vayan a chocar o a perforar muros de carga o vigas o columnas. Entonces esta herramienta sirve para eso. También, y como lo hemos anotado, tenemos acá un acceso nuevo para las reglas de generación del módulo analítico estructural y algunos de los elementos de análisis como los apoyos, los vínculos y la generación o la actualización de las cargas vivas.
Se mantienen entonces desde el punto de vista del barrido superficial que estamos haciendo de las ventanas y el contenido del programa en general, pues los botones de las definiciones de los pisos, la posibilidad de editar los elementos por pisos, conectar cuerpos entre sí o adicionarlos o crear aberturas. También el botón de operación de elementos sólidos que estaba en otra de las ventanas del menú principal, ahora aparece agrupado aquí en las herramientas de conexión. También tenemos uno que ya figuraba, que es el contornear un polígono con la varita mágica y convertir un polígono, por ejemplo, en muros, convertirlo en vigas, convertirlo en una escalera o en un forjado. La definición de los trazados de curvas para darle mayor o menor grado de resolución a las curvas. Algunos elementos de modificar, por ejemplo, las formas y comprobar su solidez. Y las herramientas de unión, sustracción e intersección en cuanto al tratamiento de las formas. Las herramientas de modificar el muro cortina. Algunos extras de cubiertas, especialmente el Rough Maker, que me permite hacer entramados para las cubiertas. Las extras de diseño que se refieren a los botones de crear cerchas o editar cerchas, llamado la herramienta de Truss Maker. Y el botón de la creación de sistemas de red para generar ejes de construcción de manera automática. Por lo demás, podemos decir entonces que este botón que dice que está deshabilitado, que dice entrar en modo de edición del sistema, se activa cuando tenemos un sistema que activar. Por decir una cosa, aquí debajo tengo algunos de los 3 elementos que son, digamos, los más importantes en el caso de la arquitectura, que son el muro cortina, que a su vez también involucra un botón especial para la edición, pero que hace que la ventana de entrar en el modo de edición se active en la ventana de diseño del menú principal. Igual pasa con la herramienta de escaleras, que ella ahora tiene su botón propio de editar, pero también hace que que el acceso a entrar en modo de edición de escaleras del menú de diseño se active. Y finalmente la herramienta de barandillas, que se puede editar por acá directamente, pero que también permite que se active la acción o la opción de entrar en modo de edición de barandillas de la ventana de diseño del menú principal. Por otra parte, pues ya finalmente tenemos los sistemas MEP, que los hemos analizado ya varias veces, a los que nos hemos referido, pero aquí en particular el botón de sistemas MEP me permite generar un sistema nuevo. El programa nos ofrece en este caso, por ejemplo, un sistema de cableado, el sistema de agua caliente, extracción de aire, recogida de aire, refrigeración, rociador, pero yo puedo generar uno nuevo acá, por ejemplo, un sistema de aguas residuales. Entonces, en este caso, estamos generando un sistema MEP nuevo que le puede dar sus características de color, diseño, el acabado para identificarlo con las superficies y en general todo el tema de la creación de un nuevo sistema MEP. Este tema lo veremos en profundidad, como lo hemos insistido, en los subsiguientes cursos básico, intermedio y avanzado. Ok, entonces, en comparación con la ventana de diseño de las versiones anteriores, pues esta ventana sí ha sufrido bastantes modificaciones, aunque conserva la mayor parte del diseño original, pues obviamente va cogiendo mucho más peso a la medida que aparecen nuevas herramientas de diseño arquitectónico y en este caso nuevas herramientas de diseño estructural. Listo. Solo nos falta referirnos al botón de ayuda, que para el caso de la versión activa, la nueva versión de ArchiCAD,
pues entonces se ha disminuido en su tamaño por cuanto ha resumido en unos cuantos títulos todo el contenido que figuraba en versiones anteriores. Por ejemplo, la ayuda de ArchiCAD se mantiene porque ya ustedes saben que esta ayuda es interactiva, es absolutamente online, quiere decir que yo puedo consultarla directamente desde la página de Graphisoft y aquí buscar cualquier digámoslo, ayuda que necesite en el tema de la configuración o el uso de los parámetros o el uso de las herramientas de ArchiCAD. Igualmente en el botón de ayuda tenemos la documentación que hacía parte de una extensa lista de documentos en PDF, ahora se resumen solamente a 3, que son la guía de cálculo, la guía de referencia del lenguaje GDL, que es para la generación de elementos, y el acuerdo de licencia del usuario final. Todo el resto quedó resumido en estos 3 documentos. Los recursos online que me permiten entrar, por ejemplo, al foro de ArchiCAD, que es interesante conocerlo. El foro de ArchiCAD pues es un foro donde están muchos de los temas, obviamente un poco avanzados, entenderán ustedes, ¿cierto? A los cuales los usuarios pues colaboran con su trabajo y colaboran con su experiencia en el uso de ArchiCAD. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, también puedo ir a mi perfil de ArchiCAD, que ese perfil es el que me permite acceder a las diferentes versiones que podemos descargar de la página de Graphisoft, introduciendo aquí el correo autorizado y la clave para poder acceder y para poder descargar, que esto lo miramos en la clase de descargas, acceder a la descarga, en este caso de la versión última de ArchiCAD. ¿Qué otra cosa podemos decir? Aquí está la información de la licencia, aquí está mi página personal como usuario de Graphisoft y aquí el botón que nos recuerda que estamos usando la nueva versión de ArchiCAD vigente en este momento. Muy bien. Eso sería todo hasta acá. Así que les agradezco mucho su atención. Esto es archicadenlinea.com y el curso introductorio gratuito, la lección 1.02, el menú principal. Todos los derechos de autor están protegidos por las leyes nacionales e internacionales de autoría intelectual. Mis agradecimientos especiales a nuestros sponsors, a nuestros patrocinadores que permiten continuar con esta labor de difusión y capacitación en el tema de ArchiCAD. Los invito a que se suscriban al canal, le den un botón de like y activen la campanita para poder estar pendientes de las últimas revisiones y actualizaciones de nuestro curso de ArchiCAD. Una invitación también para que accedan al botón de Patreon y se conviertan en mecenas de este trabajo colaborativo para poder seguir difundiendo los aspectos relevantes para el uso y el manejo de ArchiCAD. Muchas gracias por su atención. Continúe su formación con archicadenlinea.com.